Vamos a la palabra del Señor en este momento. Vamos al capítulo 68 en YouTube. 68. Estamos terminando el capítulo 9. Ojalá podamos terminar hoy sin mucho ajoro. Vamos a tratar de terminarlo. Si no, lo terminamos la semana que viene con nosotros el pastor Elliot Rebollo con nosotros. Dios les bendiga a todos. Eh, Estoy feliz de estar de nuevo con Casa de la Fe. Eh, y nada, como siempre hacemos, vamos a hacer un corto repaso. Y si usted presta atención al repaso, fácilmente puede hacer su reflexión. Amén. Punto número 6. Acusaciones contra los fariseos. Mateo 23 del 1 al 12. Jesús advierte a las multitudes y a sus discípulos contra los escribas y los fariseos. Estos guías estaban sentados en la cátedra de Moisés, o sea, enseñaban la ley de Moisés. Jesús dijo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ni Cristo ni Pablo negaron la legitimidad de autoridades civiles y religiosas. Hechos 23:5. A pesar del malvado carácter personal de quienes ostentaban el oficio, Cristo quería que el pueblo hiciese uso de los medios que los expositores le proporcionaban para entender las escrituras y obrar en consecuencia. Con tal de que los expositores ilustrasen el texto, poniendo el sentido, Nehemías 8:8, y no invalidasen el mandamiento de Dios, Mateo 15:6. Se les debía escuchar y obedecer. Los fariseos imponían cargas pesadas, probablemente interpretaciones extremadas de la letra de la ley. Ellos la imponían sobre el pueblo, pero no ayudaban a nadie a levantar aquellas cargas intolerables. En Gálatas 6:2 la palabra describe lo opuesto de lo que hacían los fariseos. No solo insistían en los detalles más minuciosos de la ley, sino que imponían bajo las penas más severas sus propias tradiciones y normas que se inventaban. Cumplían las observanzas religiosas para ser vistos por los demás, no por una sinceridad interior. Al mandar a Israel que ataran sus palabras como señal sobre sus manos y como frontales delante de sus ojos, Éxodo 13:9, versículo 16, Deuteronomios capítulo 6, versículo 8 y también versículos 11 y 18. Dios significaba con eso que la ley debería estar constantemente delante de ellos, conduciendo sus actividades. Ellos redujeron este mandamiento espiritual a un sentido literal físico. Encerraban secciones de la escritura en cápsulas por obedecer la ley, mientras en cápsulas de cuero, y las ataban a sus frentes o a sus brazos. No se preocupaban por obedecer la ley, mientras que pareciesen súper espirituales, llevando unos flecos ridículamente grandes. En Números 15, 37 al 41, Deuteronomio 22,
12. Siempre buscaban los puestos de mayor honor y respeto, el ostentar en todo la preeminencia, pues eso equivale a idolatrar el yo. Esa ambición era mala en todo lugar, pero especialmente en la sinagoga. Alimentaban su ego con saludos en las plazas y disfrutaban especialmente siendo llamados rabí, que significa mi maestro. Jesús prohíbe a sus discípulos usar títulos que impliquen dominio y superioridad sobre otros. Aspirar a tales distinciones va contra el espíritu de sencillez del Evangelio. Solo hay un guía y capitán de nuestra fe y salvación, que es Cristo. El término maestro en el rabí del verso 8, donde el original tiene didascalos, que es precisamente el término que Pablo usa para designar la cualidad más prominente del pastor espiritual. Efesios 4:11, Romanos 12:7, Primera de Corintios 12:28 y 29, y Tito 1:9. Aquí el Señor advirtió a sus discípulos en contra de emplear títulos distintivos que deberían ser reservados para Dios. No hemos de ser llamados rabí como título distintivo, porque hay un maestro, el Cristo. A nadie deberíamos llamar Padre, porque uno solo es nuestro Padre Dios. Aquí Jesús usa una hipérbole, y esto lo discutimos en la clase de la semana pasada. El sentido evidente de las palabras de Jesús es que en el reino de los cielos todos los creyentes forman una hermandad, sin lugar para títulos distintivos que pongan a uno sobre otro. Por lo que a las relaciones terrenales respecta, la norma es: al que respeto, respeto; al que honor, honor. Romanos 13:7. Jesús dijo: el mayor de vosotros será vuestro servidor, mas cualquiera que se ensalce a sí mismo será humillado, y cualquiera que se humille a sí mismo será ensalzado. Los fariseos que se exaltan a sí mismos serán abatidos; los verdaderos discípulos que se humillan serán exaltados a su debido tiempo. Y hasta aquí el repaso. Así que si podemos buscar en nuestras Biblias Mateo 23, y vamos a hacer lectura del 13 al 36. Entonces, si la hermana Wendy puede comenzar con Mateo 23, del 13 al 23. ¿Quién más tenemos por aquí? Y Virgen puede terminar del 24 al 36. Préndeme la luz. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un
prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Gracias, hermana Wendy. Hermana Virgen, puede seguirlo del 24 al 36. Amén. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad a la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berrequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Gracias, hermana Virgen. Amén. Amén. Hoy estamos y como el pastor dijo, vamos a tratar de terminar el capítulo hoy. Estamos en Beacon, página 212 para los que tengan el libro físico. Letra B, halle sobre los hipócritas. Pues entonces le voy a pedir a Sari si ella puede leer los primeros dos párrafos para tratar de avanzar un poco. Y a Papito que termine el tercero. Hay sobre los hipócritas. En esta sección hay 7 hay contra los escribas y los fariseos por causa de su hipocresía. Cada uno comienza con una fórmula. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, con excepción del verso 16 que dice, ay de vosotros, guías ciegos.
Contando el verso 13 como 14, McNeil nos hace el siguiente resumen. 3 hay tienen que ver con la enseñanza de los escribas, 3 con la vida de los fariseos y el último está dirigido contra toda la nación. Thayer dice que ese hay es una interjección de dolor moral, angustia o de acusación. Es mejor tratar el término como expresión de ambas ideas. La compasión de Cristo le hizo sentirse afligido por el egoísmo de los escribas y fariseos. Su santidad le impulsaba a denunciar sus pecados y a dictar su sentencia. Amén, papito. Continúa. Hipócritas es la transliteración casi exacta de la voz original hipócrita, griego singular. El término es empleado en el griego clásico para designar al actor o comediante en la escena. En aquellos días, cuando no había medios electrónicos de amplificación, era muy difícil de que los actores en escena se hicieran oír por un público de 25,000 o más que estaban en un anfiteatro. De manera que usaban máscaras en cuyo interior había pequeños megáfonos escondidos. De modo de que de un hipócrita es literalmente el que lleva máscara o demuestra lo que no es público. Gracias, papito. Amén. Estos 7, 8 ayes que Jesús dirige contra los escribas y fariseos son como truenos o relámpagos semejantes a los del Sinaí. Estos ayes son tanto más notables cuanto que provienen del mansísimo Jesús, el cual vino para bendecir y a quien siempre agradó bendecir, incluso cuando le maldecían. Primera de Pedro 2:23. Pues él era el Cordero de Dios, manso por naturaleza. Isaías 53:7. Pero cuando la ira del Cordero se enciende, Apocalipsis 6:16, cuán grave ha de ser la causa y cuán terrible el castigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, 7 veces en esta forma. Ay de vosotros, guías ciegos, una vez en esta forma. En efecto, la hipocresía era el pecado radical de los escribas y de los fariseos, y por eso el que mejor les caracterizaba. Hipócrita significaba en griego comediante en su acepción, porque él que es un hipócrita desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad. Por muy bien actor que sea, y cuanto mejor actor, mayor comediante, peor hipócrita. Cada uno de estos ayes de Jesús lleva consigo una razón ajena, la cual justifica el juicio que Jesús profiere, porque los ayes o maldiciones de Jesús nunca son sin motivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Estamos claros en ayes sobre los hipócritas? Y entonces el capítulo, cuando seguimos, Viken desglosa todos estos puntos y todos estos ayes. Y en esta noche, si Dios nos ayuda, pues los vamos a desglosar. Pastora Yarolin. Sí, son 7 o 8. Bueno, son 7 hay, pero uno
el ay de vosotros, guía ciego, una vez en esta forma. Ok, porque estaba leyendo que el versículo 14 en este capítulo fue añadido después, porque se dejaron llevar por lo que Marcos había escrito, y por eso es que está la confusión si son 7 o Sí. 8, pero Sí, Amén. Buen solamente porque, punto. quería saber. Elio, quiero añadir a eso que está hablando Yaro, que ese versículo es un versículo espurio, es añadido luego. Están entrando aquí. Luego, sí. Muy buena observación, Amén. Yaro Por eso al y principio Eli. dije que 7 o 8 ayes, pero Mm, muy buena observación. ujú, Amén. muy buena. Adelita nos los acaba de traer. Ella me había ofrecido desde la otra vez que vino que me está diciendo, vale. Ok, pues Por vamos a favor. continuar con la lectura. Punto número 1, perversidad. La hermana Wanda Rosa que lea ese punto. Mm, Perversidad. Esta es la terrible acusación de Jesús contra los líderes judíos. Los denuncia de cerrar el reino de los cielos a los hombres, a rechazarles a él, que era la encarnación del reino. No entraban ellos ni permitían hacerlo a los otros. Esta es la mayor de las acusaciones que Jesús le hace, de modo que Lucas la coloca al final de su lista como clímax. En cuanto al orden aquí, Magnell comenta, en Mateo su posición presenta un agudo contraste entre el amedrentador efecto de las enseñanzas de los escribas y sus esfuerzos para ser prosélitos. Y también entra el reino de los cielos y la Gehenna. Juan el Bautista había abierto las puertas del arrepentimiento hacia el reino. Los escribas la habían cerrado de golpe. Para el comentario del verso 14, léase el tratado acerca de Marcos 12:40 y Lucas 20:47. Amén. Gracias, hermana Wanda. El primer ay se dirige contra su perversidad y obstrucción. Ellos mismos rehusaban entrar en el reino y estorbaban agresivamente a otros para no dejarles entrar. El trabajo de estos hombres supuestamente era mostrar el camino al pueblo hacia el reino de los cielos. Esto debía ser a través de la fe y la obediencia. En cambio, construyeron una montaña y la embolsaron de reglas adicionales, asegurando su propio poder y estatus. El segundo hay censura, que se apropiasen de las casas de las viudas. Amén. Y quiero cubrir este punto porque no lo cubrió aquí. Y que lo encubriesen haciendo largas oraciones. Los escribas y fariseos eran los maestros de la ley. Sabían que el cuidado de las viudas era de gran importancia a Dios y era el deber del pueblo de Dios, especialmente para los líderes religiosos. ¿Ok? Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 22, del versículo 22 al 23. Salmo 68, 5, Salmos 82, del 3 al 4, Proverbios 15, 25,
Isaías 1:17 y Jeremías 22:3. En Deuteronomio 27:19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. O sea que el castigo de los fariseos iba a ser el infierno mismo. ¿Por qué? Porque ellos viajaban todas las ciudades que tenían que espérate, estoy brincando al prosélito. El pecado grave de los fariseos era que ellos estorbaban a la gente de entrar en el reino de los cielos. Entonces le ponían una carga que ellos ni con su dedo levantaban. ¿Alguien tiene algún comentario o estamos claros con el punto número 1, perversidad? Sí, pastora Yarolin. Quería dar un ejemplo rapidito. En Juan capítulo 9, versículo 20, habla de que Jesús sanó a un ciego y le preguntaron a los padres, ¿y quién lo sanó? ¿Qué pasó? Y los padres no se atrevían a decir qué fue lo que sucedió, porque si ellos decían que era Jesús, no lo iban a permitir entrar al templo. Eso es lo que Jesús está hablando en estos versículos. Amén. Ellos básicamente no querían darle ningún tipo de reconocimiento a Jesús. ¿Por qué? Porque le iba a afectar su posición social y su estatus. ¿Ok? Los fariseos básicamente amaban las salutaciones, ellos amaban la gloria para ellos. Y cuando vino Jesús, totalmente cambió todo esto. Amén. Y entonces el otro punto que Bicon no cubrió bien, ni lo mencionó, es que ellos básicamente, si veían una viuda, en vez de ayudarle o a los huérfanos, si la viuda tenía algún tipo de posesión, la engatusaban para quitarle la propiedad y que se la diera al templo. Cuando la iglesia, ellos estaban llamados, ¿ok? Los judíos estaban llamados desde el Pentateuco, ¿a qué? A hacer provisión para las viudas y hacer provisión para los huérfanos. Amén. Pues Jesús llega y básicamente los acusa. Y entonces cuando los acusa, ahí es como si le está rascando la llaga y vamos a ver más adelante cómo estas acusaciones se ponen aún más graves. Pastora Elizabeth, si puede leer el punto número 2, proselitismo. No te oyemos. No te oímos. ¿Me oyen ahora? Amén. Sí. En el libro de Beacon, pastor, ¿cuál es la página? Perdón. Bueno, en el libro de Beacon estamos en la página 213, punto número 2. 213. ¿Alguien tiene el libro digital? Aquí lo tengo ya, listo. Proselitismo, 23:15. El típico celo de los judíos está vívidamente descrito por Jesús cuando dice que estaban dispuestos a recorrer mar y tierra para ser un prosélito. Esto queda ilustrado por lo acaecido en Roma, donde residían judíos desde el siglo II a.C. Pope escribe: desde el principio los judíos residentes en Roma desplegaron tal espíritu agresivo de proselitismo que fueron acusados de tratar de infectar a los romanos con sus cultos, y el gobierno expulsó a los principales propagandistas de la ciudad
en el año 139 antes de Cristo. Pope agrega que la última parte de este versículo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno, se refiere a la obsesión farisaica por la pureza ritual, la cual grababan con doble fuerza en los prosélitos. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Amén. La tercera acusación contra ellos es su celo mal dirigido. Ellos llegaban a extremos inimaginables para conseguir un convertido, pero después de llegar a hacerlo, les hacía 2 veces más malvados que ellos mismos, o literalmente hijos de Guena, que son hijos del infierno. Jesús comienza su condenación de los líderes judíos en Mateo capítulo 22 del 1 al 15. La parábola de las fiestas de boda condena la autojustificación y rehusar aceptar la provisión salvífica de Dios, intentar de atraparle con preguntas sobre los impuestos, resurrección y la ley. O sea, estos fariseos y escribas, ellos básicamente iban a la distancia, a donde quiera que tuvieran que ir para ser seguidores. O sea, cuando conseguían estos seguidores, los corrompían y básicamente le imponían las leyes que ellos mismos creían. Acuérdense que los fariseos y los escribas, básicamente, ellos lo que le interesaba era los rituales, que los rituales fueran obedecidos. Y básicamente ellos se olvidaban de la gracia y el favor y el amor y la misericordia. Pues estos prosélitos, estos convertidos al judaísmo, venían a ser 2 veces más celosos que ellos con estos mismos rituales. O sea que ellos estaban estorbando a la gente, lo estaban dirigiendo directamente al Guena, al infierno. Amén. Pues entonces la provisión de Dios que ya Dios había provisto para el pueblo, ellos tenían que enseñar correctamente, pero no lo estaban haciendo. Ellos querían su propia provisión. Ejemplo primo es en las fiestas de las bodas. En las fiestas de las bodas, ¿qué sucedió? Había uno que no tenía el vestido de boda. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en su propia provisión en vez de confiar en la vestimenta provista de gracia y misericordia del Señor. Y en este mismo sentido, los fariseos empujaban a estos prosélitos 2 veces al infierno. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿O estamos claros con el punto número 2 de prosélito? ¿Estamos bien? Ok, pues vamos a continuar, que el tiempo apremia. Este punto del juramento, punto número 3, es cortito, pues entonces vamos a dárselo a Jorge Molina. El juramento. Aquí tenemos una excelente ilustración de la ridícula casuística de muchos de los razonamientos rabínicos. Estos guías ciegos enseñaban que jurar por el templo no tenía consecuencia, pero jurar por el oro del templo lo hacía a un hombre deudor. Parece no haber explicación útil en cuanto a por qué se desarrolló este tipo de razonamiento religioso entre los fariseos.
Jesús desbarató tal absurdo con lógica simple. Lo único que hacía que el oro fuera sagrado. Es que estaba vinculado con el templo. Idéntica cosa era cuando idéntica cosa era cuando se trataba de la ofrenda sobre el altar. Cristo amonestó claramente en contra de los juramentos vanos. Amén. Gracias, Jorge. En cuarto lugar, el Señor los denuncia por su razonamiento deliberadamente deshonesto. Ellos habían edificado un falso sistema de razonamiento para evadir el pago de los votos. Los hipócritas se designaban como guía de los ciegos, Romanos 2:9, pero ellos mismos eran ciegos y no calificaban como guía, pues ellos valoraban el oro por encima de Dios. Entre comillas, el templo era la casa de Dios y el don sobre el altar. Riqueza en una u otra forma por encima del altar mismo. Estos fariseos no tenían ningún sentido común. Para nada. Ellos decían que el oro básicamente era más valioso que el templo, donde en los tiempos anteriores habitaba la presencia de Dios. O sea, ellos valoraban, eran materialistas, básicamente. Ellos, lo que ellos les preocupaba era que todos vinieran y dieran, pero no como la mejor ofrenda al Señor, no como el mejor sacrificio al Señor. Era para ellos llenarse sus bolsillos. Era una total corrupción del sistema religioso en Jerusalén. Era una cosa muy triste. Por eso es que el Señor indignado le dice, hay 7 profundos ayes. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Si no, pues vamos al punto número 4. Diezmos. ¿Quién? Este es bastante largo. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que lea rapidito. Papito, léelo. Diezmos. Los fariseos eran muy escrupulosos en cuanto a diezmal, la menta y el eneldo, pequeñas hierbas. Los israelitas habían recibido mandamiento de la ley de diezmal sus cosechas, todo el producto de tu grano, específicamente de su vino y de su aceite. Los rabinos, al construir una barda alrededor de la ley, incluyeron en el mandamiento legumbres, frutos y nueces. Amén. Hasta ahí voy a hacer un comentario y después vas a seguir. ¿Ok, papito? Okay. Gracias. El quinto ay es contra el ritualismo sin realidad. Los escribas y fariseos eran meticulosos en dar un diezmo al Señor. Y escuchen esto, de las plantas más insignificantes que cultivaban, o sea, que le costaba muy poco cultivar. El fariseo de Lucas 8:12 se jactaba diciendo, doy diezmo de todo lo que gano, como quien da a Dios más de lo debido.
Era un deber pagar los diezmos y Cristo asegura que eso no debía omitirse. Todo según sus posibilidades y la forma en que el Señor les haya prosperado. 1 Corintios 16:2. Deben contribuir al culto de Dios y al mantenimiento de sus ministros. Gálatas 6:6. O sea que estos fariseos imponían tanto. ¿Por qué? Porque ellos diezmaban de la planta que casi no le costaba casi nada en producir. Entonces le imponían al pueblo una carga súper y extra pesada. Por eso es que el Señor le llama fariseos hipócritas más adelante. Papito, continúa. En su atención escrupulosa a los mínimos detalles del diezmo, los escribas y fariseos habían descuidado lo más importante de la ley. Esto parece reflejar la distinción rabínica entre mandamientos graves y leves. El Talmud judío hace esta declaración: la observancia de los preceptos menores es recompensada en la tierra, y la de los mayores es galardonada en los cielos. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe o fidelidad. Jesús les dijo que es necesario hacer estas cosas, las últimas, sin dejar de hacer aquello. Tiene el mismo verbo que el párrafo anterior. Aquello se refiere al pago de los diversos diezmos. Amén, papito. Hasta ahí, después te voy a llamar para que termine. Amén. Gracias. Lo que Cristo les reprocha es que omiten lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Todo lo que contiene la ley de Dios tiene su peso, pero lo más importante es lo que expresa la santidad interior del corazón. La justicia en las relaciones sociales con el prójimo, la compasión para con el desnudo, Santiago 1:27, y la fe, fidelidad a Dios, practicada en una conducta humilde delante de Dios. Miqueas 6:8. Continúa, papito. Coláis es el mosquito. Es una traducción muy atinada, como lo fue la de Tyndale en 1525. Sugiere la figura mental de un hombre esforzándose en cazar un mosquito en el aire. El significado del original es el de un fariseo rígido esforzándose en colar el agua que debía beber por medio de un colador de tela, para estar seguro de que accidentalmente no se tragara un mosquito, el más diminuto de los animales inmundos. Mientras estaba ocupado en esta tarea minúscula, he aquí se traga todo un camello, el más grande de los animales impuros. Como en la referencia pertinente al camello pasando por el ojo de una aguja, 19:24, Jesús, a propósito, está empleando una figura del lenguaje para que el impacto causado en sus oyentes les hicieran captar el punto deseado. Los legalistas rígidos de nuestros días a menudo son prototipo de la actitud farisaica a la que se refería el Señor. Sigo. Sí. Basado en el capítulo, Richard Glover señala los peligros de la hipocresía. 1. La hipocresía es un amo duro. La hipocresía vive solamente para la alabanza de los hombres. 3. El daño de la hipocresía. 4. La hipocresía se preocupa de los detalles pequeños de la religión. Amén, gracias, papito. Amén. Y Jesús utiliza una hipérbole
describiéndolos colocando el mosquito y tragando, colando el mosquito y tragando el camello. El mosquito era un diminuto insecto inmundo que a menudo caía en la copa de vino dulce y que era colado sorbiendo el vino a través de los dientes. Amós 6:6. Los fariseos estaban infinitamente preocupados por la minucia, pero muy ciegos a enormes pecados, como la hipocresía, la falta de honradez, la crueldad y la codicia. Santiago 2:10. Qué ridículo es cuidarse tanto de lo que insignificante y luego tragarse el animal inmundo más grande de Palestina. ¿Alguien tiene alguna opinión o alguna pregunta sobre el punto número 4? ¿O estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Pastora Yarolin. Sí, quería decir que en pocas palabras le digo, ustedes son un chorro de estúpidos. En pocas palabras, él dijo, ustedes son un chorro de estúpidos, están colando por si un mosquito. A eso ustedes le ponen tanta atención y a las cosas que tienen sentido. Mira, no nos vayamos muy lejos. Hoy bajaron a 3 personas que estaban en outer space por 9 meses. La noticia te dio un cantito de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Trump y tiene que ver con Elon. Si esto hubiera sido otras personas, eso estuviera en la noticia 24 horas al día. Queriendo decir que ya estamos viendo lo que Jesús habló aquí, que a lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Él se lo está dejando saber ahí. Ustedes son un chorro de estúpidos porque le están prestando mucha atención a las cosas muy pequeñas y no a las cosas grandes. Sí, Pastora Elizabeth. Y eso aún lo vemos hoy. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí, habemos visto en Netflix, hay varios documentales acerca de cómo ellos viven y siguen viviendo hasta el sol de hoy. Pero también esto hay que traerlo hoy aquí, al hoy por hoy, a nosotros, ¿no? Que muchas veces estamos más preocupados de las cosas externas y de lo que parecemos, aparentamos y no nos preocupamos por lo que realmente interesa, por lo que le interesa realmente al Señor, la justicia, el amor, el alcanzar el corazón de aquellos que están oprimidos, ir por aquellos que están enfermos, el ver más lo de adentro por lo que ellos se preocupan. Y todavía hoy por hoy lo podemos ver y lo siguen haciendo. Y yo he visto los documentales y veo niñas jóvenes que cambian de sexo fácilmente o que se pierden o se van al mundo, se van al alcohol, dejan inclusive sus propias creencias por tanta tradición, tanta religiosidad. Y eso lo que hace es apartarlos totalmente del amor de Dios y de la esperanza que nos da el Señor. Y hoy por hoy lo podemos ver tanto para ellos como también para nosotros. Estamos más pendientes de aparentar que de lo que realmente hay que ir es por el corazón. Amén, gracias, pastora. Mire, los fariseos, todo de los fariseos era un ritual. Era para que la gente los viera. Si ellos iban a casa de un invitado, ellos básicamente era un ritual de chequear el vino, de lavarse las manos constantemente para que los declararan, para que el pueblo los declarara santo. Amén. Cuando Dios lo que mira es el corazón. ¿Por qué? Porque los fariseos podían engañar al pueblo y tenían al pueblo engañado, pero no podían engañar a Jesús el Emanuel, que es Dios con nosotros, andando en medio de ellos. Excelentes comentarios. Vamos a seguir. Si la pastora Wanda me puede leer el punto número 5, limpieza. Estamos avanzando hoy. Ya, pastor, yo creo que vamos a poder terminar. Amén. Limpieza. Jesús dijo que los fariseos
Limpiaban lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de robo, pillaje, saqueo, y de injusticia, incontinencia, autoindulgencia. Él ordenó al fariseo ciego que limpiara primero lo de adentro del vaso y del plato. He aquí el significado. La parte externa del vaso y del plato alude al comportamiento y conducta exterior del fariseo. El interior del vaso es su corazón y vida real. Estas dos inquietudes resumen gráficamente la diferencia fundamental entre el judaísmo y el cristianismo. Amén, gracias, pastora. El sexto ahí tiene que ver con el externalismo. Ellos cuidadosos por mantener una exhibición external de religiosidad y moralidad, tenían los corazones llenos de rapiña y de injusticia. Tenían que asegurar que sus corazones estaban limpios por el arrepentimiento y la fe. Entonces y solo entonces sería aceptable su conducta exterior. Si la gracia santificante de Dios limpia y purifica el corazón, también influirá en la pureza del exterior, porque de dentro fluye el agua viva que lo limpia todo. Del corazón sale todo, Mateo 15, 19. Por eso, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. O sea, estos fariseos estaban llenos de maldad y de corrupción por dentro. Yo siempre lo digo, los fariseos todo era un show. Y si usted quiere ver de verdad cómo eran los fariseos, ve a Chosen. Cuando, cuando entra, pastor, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el teno, pero cuando entra a tratar de reprender el demonio, El Gadareno. no, cuando entra a tratar de reprender el demonio de María, se me va. Él era el líder El religioso. sacerdote. El sacerdote de María Magdalena. high priest. De María Magdalena. Sí, que él trata de entrar y el demonio lo conoce y le dice, vete de aquí. Lo mejor que tú haces es vete de aquí. El demonio O era sea, profeta. que no tiene ningún poder ni ninguna autoridad, es un show. Después cuando ella se da con Jesús, que Jesús la liberta, que ellos ven que ella está libre, ellos se creen que fue él que la libertó y entonces olvídate, lo ponen en un lugar de pompa y de honor. Amén. Pero ellos estaban vacíos y llenos de hipocresía y de maldad, porque todo es un show. ¿Sabe una cosa, Elio? Que una de las, o sea, nosotros lo estudiamos ahora y lo podemos decir y lo podemos enseñar, pero no podemos caer en la trampa de la religión y el fariseísmo. Y eso es lo que prácticamente la palabra nos está diciendo. En ese libro de historia nos está diciendo que esa conducta no la podemos nosotros adoptar. Entonces, eso sería un tema que pica y se extiende porque hoy en día, como yo decía hoy en un lugar, yo decía hoy, por algunas situaciones que pasé en este fin de semana, en estos días, que a mí me duele ver que el cuerpo de Cristo se haya deteriorado, se haya defragmentado tanto. Defragmentado porque el cuerpo de Cristo está dividido, no hay unidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, lo que estaba pasando en ese momento, en el siglo I
después de Cristo. Ese tipo de religión y de división es exactamente lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Si tú no me gusta, yo no voy. Si tú no me agrada, no te escucho. Si tú me caes mal, no te voy a respaldar. Y eso es exactamente el círculo repetitivo que el enemigo quiere establecer dentro del reino de Dios. Dije reino de Dios, porque el reino de Dios está muy desfragmentado. Entonces, dentro del reino de Dios existe el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, cuando la religión domina por encima de la mente de Cristo, hay división. Que es lo que exactamente Jesús en ese momento vino a contrarrestar. ¿Por qué les llamaba hipócritas? Sepulcro blanqueado, generación de víbora. Los llamaba por su nombre y apellido, que es lo mismo que estamos viendo hoy en día en las iglesias. Hay tanta impiedad. Y perdone que traiga esto, pero voy a ser claro y voy a ser tajante. Este fin de semana pasado, la pastora Yarolin dijo claramente que vinieran a ayudar para poder repartir, envolver comida, embolsar comida. ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Quiénes estuvimos allí? Solamente 2 personas. Y al otro día repartieron 2 personas. Caramba, entendamos que tenemos que empezar desde aquí a comenzar a sacar religión que nos puede hacer estorbar la entrada al reino de los cielos. Queremos llamarnos títulos, queremos ser pastores, apóstoles, evangelistas y tener títulos, pero el título no lo estamos ejerciendo en el servicio, en la honra, en servir, en humillarnos, porque creemos que somos algo. Y eso es lo mismo que Jesús vino a contrarrestar. Hace 2000, ¿qué año estamos? 2025. Hace 2025 años atrás. No podemos caer en el error de la religión, en el error del fariseísmo, en el error. Pues entonces, ¿qué es lo que impera? Nuestro orgullo y nuestro ego. Que estamos hablando de lo que son los ídolos. En esta serie que estamos hablando, sacando ídolos del corazón. Es duro, es duro, es duro. Pero la realidad es lo que estamos viviendo hoy en día. Queremos hablar, queremos llamarnos iglesia. Iglesia, cuando dentro hay un fariseísmo que nos está matando. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y tenemos que comenzar desde aquí, desde nuestro altar. No ir allí a cantar o predicar o tocar un instrumento para hacernos, para que nos vean. Porque el ser humano busca aprobación y busca ser aprobado y busca eso. O sea, no, señor. Hay un problema bastante serio dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo. Y está en estar desunidos dentro del gremio cristiano. Y mientras estemos así, no vamos, Cristo no viene. Yo te puedo garantizar. ¿Y por qué tú dices que Cristo no viene? Porque Cristo no va a venir cuando hay un pueblo desunido, pues nos vamos todos para el infierno. Nos vamos todos para el infierno. ¿Cómo Cristo va a venir si hay un pueblo desunido? Si el detonante del avivamiento lo es la unidad, estaban todos juntos y unánimes en un mismo pensamiento cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Yo juré no hablar de Helio, pero tenía que hablar. Amén. Gracias, pastor. Un punto muy importante. Oye, y se pone en serio todo, o sea, una cosa tremenda, muchachos. Aquellos que nunca se ríen, nunca se van a reír con lo que yo creo que nosotros estuvimos excusados porque estábamos de vacaciones. No, yo sé, tú estabas lejos, papá. Tú estabas lejos. Pero tú sabes lo que a mí me molesta, porque es que yo soy claro, y yo no tengo, y yo no hablo detrás de nadie. Para fiestas y para grupos están todos metidos.
Todos nosotros, estamos todos nosotros, vamos a fiestas, restaurantes, o sea, pero para el servicio de la obra del Señor siempre hay una excusa. Yo creo que me voy a quedar solo, pastoreando con Desi. No diga eso porque la verdad hay que hablarla. Y gracias, pastor, por exponer ese punto, porque con ese punto que expuso el pastor, vamos a entrar al próximo número, sepulcro blanqueado. Amén. ¿Quién no ha leído, Judith? ¿Tú tienes el libro o puedes leer el punto número 6? Ok, pues si no lo tiene, el pastor Wilson, el primer párrafo número 6, sepulcro blanqueado. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Sepulcro blanqueado. McNally nos explica de la siguiente manera lo que Jesús le estaba diciendo. El caminar sobre una tumba hacia la persona inmunda, cosa que debía ser evitada por cualquiera que desease entrar al templo. De aquí la costumbre de marcar las tumbas con blanco en el día 15 de Adar. De Adar, ajá, marzo y abril, antes de las Pascuas. Jesús estaba clamando por algo superior a un cristianismo de apariencia limpia y hermosa superficialmente, pero lleno de actitudes pecaminosas. Amén, gracias, Amén. pastor Wilson. Amén. El séptimo condena el ocultamiento de la hipocresía e iniquidad. Los sepulcros eran blanqueados para que los judíos no los tocaran sin querer y quedarse así ceremonialmente contaminados. Jesús asemejó los escribas y fariseos a sepulcro blanqueado, que parecían limpios por fuera, pero que estaban llenos de corrupción por dentro. Los hombres creían que el contacto con estos guías religiosos sería santificador, pero en realidad era una experiencia contaminante, porque estaban llenos de hipocresía e iniquidad. O sea que la apariencia estaban engañando al pueblo judío. Estos escribas y fariseos tenían una apariencia de santurrones. ¿Cuántos los han visto? Con la Biblia más grande, encorbatado hasta arriba, o con el moño hasta acá, con las camisas hasta acá, la falda hasta los tobillos, pero que no le pisen un tobillo, que no le pisen un dedo. Y esto es bien, esto es bien gracioso. Una de estas hermanitas que siempre estaba de santurrona, todo era, ay, Señor, Señor, que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. en el laundry, uno de los jóvenes de la iglesia, que ella no se dio de cuenta que era él. Tú sabes los carritos del laundry que tienen 4 gomitas y eso, le pisó un dedito y esa señora ha abierto la boca y han salido sapos y escorpiones. Pues imagínense, la apariencia, usted puede engañar tal vez a los hermanitos en la iglesia, pero te va a llegar el día como le llegó el día a los fariseos, que se vieron contra la espada y la pared. Se dieron con Dios mismo. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Sepulcro blanqueado, porque el Señor mira más allá de las apariencias.
Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta tocante este punto o podemos seguir ya que el tiempo apremia? Si tiene alguna pregunta, no se quede con la duda. Amén. Vamos a seguir. Continúa, Pastor Wilson. Amén. La principal acusación está dirigida contra la falta de sinceridad interior. Su justicia era completamente superficial. Por lo tanto, era un engaño. Era más condenable por su exagerada piedad en asuntos comparativamente válidos, que eran usados como una fachada para descuidar los principales fundamentales, el juicio, la misericordia y la fe. Si queremos escapar de la misma condenación furibunda, nuestra ética debe ser completamente pura y nuestros corazones genuinamente perfectos. Debemos ser hermosos en nuestro ser interior primero y siempre ante los ojos de Dios, y aún así no siempre logramos la belleza perfecta de la conducta exterior. Una santidad de esa clase requiere un Salvador, que significa, y el Espíritu Santo morando en el corazón. Amén. Un Salvador que santifica. Amén. Gracias, Pastor. Amén. Amén, amén. Hay personas con el corazón lleno de pecado que al exterior parecen irreprochables. Pero ¿de qué nos servirá la buena consideración de nuestros semejantes si nuestro Señor no puede decirnos: bien hecho, siervo bueno y fiel? Mateo 25, 21 y 23. Presumían de amables y afectuosos en el recuerdo que guardaban de los antiguos profetas, mientras odiaban a los que eran sus contemporáneos, o sea, Juan el Bautista y al propio Jesús. ¿Qué sucedía cuando Juan el Bautista le llamaba generación de víboras a los fariseos? Ellos gruñían con odio, pero no se atrevían a echarle mano porque el pueblo lo tenía como profeta. Y entonces ellos daban la apariencia y arreglaban las tumbas de los profetas que sus antepasados mataron. Y se atreven a decir: oh, si estuviéramos aquí, nosotros jamás hubiésemos hecho eso. Más cuando el Señor le envía a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, lo querían matar. Y ahora mismo a Jesús también estaban planeando darle muerte. El punto número 7. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o estamos claros? Amén. Pues, Virgen, léete el punto número 7. Adorando el pasado. Hay 3 etapas en la existencia de toda organización religiosa. Primero es un movimiento vibrante y vigoroso, activo y lleno de agresividad. Luego llega a ser una institución con más guarniciones que caballos. Finalmente, la vitalidad desaparece y se transforma en un museo donde se ponen en exhibición los restos de los antiguos líderes. El judaísmo había llegado a esta tercera etapa. Irónica, pero tristemente Jesús les dijo a los escribas: vosotros también estad también llenar la medida de vuestros padres. Es decir, completar las persecuciones que ellos comenzaron. Estaban admitiendo que ellos eran hijos de aquellos que mataron a los profetas. Las palabras de ellos eran Las palabras del verso 33 suenan extrañas en los labios de Jesús, pero aquellos a quienes se estaba dirigiendo ya estaban confabulando para matar al Inmaculado.
Salvador de la humanidad. El libro de los Hechos, por ejemplo, 7:58, 8, tarará, relata el cumplimiento de las predicciones del verso 34. Amén. Hasta ahí por ahora. Después te voy a llamar para que termine. Gracias, hermana Virgen. Amén. Al final fue en contra de lo que podríamos llamar un homenaje externo y un homicidio interior. Los escribas y fariseos pretendían honrar los profetas del Antiguo Testamento, edificando y reparando sus sepulcros y poniendo guirnaldas en sus ornamentos. En discursos memoriales decían que ellos no habrían sido cómplices de sus antecesores en la muerte de los profetas. Ellos admitían que sus padres, de los que eran hijos físicos, habían derramado la sangre de los profetas. Jesús sabía que en tanto que ellos estaban adornando los sepulcros de los profetas, estaban además planeando su muerte. ¿Usted cree que ellos podían engañar a Jesús? No, ellos jamás podían engañarlo. Al mostrar tal respeto para con los profetas muertos, estaba como diciendo, los únicos profetas que nos gustan son los muertos. En este sentido, también eran dignos hijos de sus padres. Los padres habían llenado la copa parcialmente al asesinar a los profetas. Ellos pronto la llenarían hasta el borde al dar muerte a Jesús y a sus seguidores, llevando así una terrible culminación a lo que sus padres habían comenzado. Jesús les reprende y les llama serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Es solemne recordar que estas palabras condenatorias fueron lanzadas contra unos guías religiosos, no contra borrachos ni réprobos. Es bueno tomar el ejemplo de Jesús y recordar las palabras del profeta Jehú a Josafat. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Segunda de Crónicas 19:2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, pastora Yarolin. Sí, me vino a la mente que el capítulo 21, Jesús le da una parábola a ellos sobre the farmer. Y según seguían enviando trabajadores, los mataban y por último él dice, voy a mandar a mi hijo. Queriendo decir, eso pasó en el capítulo 21, ahora estamos en el capítulo que es 23, queriendo decir que Jesús le está dejando a ellos saber, yo sé exactamente lo que ustedes están pensando, porque por eso vengo hablándole a ustedes, que ustedes me vienen a matar a mí, pero por fuera se quieren ver como si son unos santuriones y están guardando los sepulcros de los profetas y fueron ustedes mismos que los mandaron a matar y me van a mandar a matar a mí también. Se lo está dejando saber, pues están cejados, los tipos están cejados. Están ciegos y básicamente eso es lo que el pecado hace con el hombre. Y básicamente estos eran los líderes religiosos que estaban supuestos a guiar el pueblo a toda justicia y a toda verdad, pero lamentablemente no lo estaban haciendo. Hermana Virgen, continúa la lectura. Abel fue el primer hombre que fue asesinado. El caso de Zacarías está registrado en el libro que está al final del Antiguo Testamento,
en la Biblia hebrea, Crónicas. De modo que la expresión que encontramos aquí es algo como nuestra frase corriente, de Génesis, Apocalipsis. El verso 35 sugiere la participación nacional en la culpa de las generaciones previas. La generación de entonces estaba llegando al clímax del pecado de rechazar a Jesucristo, a Cristo Jesús. En un sentido, la culpa acumulada por las generaciones anteriores en la persecución de los profetas caía, por lo tanto, sobre ellos. Las palabras del verso 36 fueron cumplidas en forma literalmente horrible en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue tomada por los romanos y su templo destruido. Amén, gracias, hermana Virgen. Jesús no solo previó su propia muerte, sino que les comunicó de forma expresa a los escribas y fariseos que ellos asesinarían a algunos de los mensajeros que él enviaría. Algunos que escapasen al martirio serían azotados en la sinagoga y perseguidos de ciudad en ciudad. De esta forma, los guías de Israel amontonarían sobre sí mismos la culpa acumulada de la historia del martirio. Sobre ellos vendría toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde Adán hasta Zacarías, cuyo asesinato es recogido en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20-21. El último libro en la disposición hebrea de la Biblia. No se trata del Zacarías, autor del libro del Antiguo Testamento. Se derramaría una torrente de castigo sobre la nación que odió sin causa a su Mesías y lo clavó en una cruz para criminales. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Estamos claros? Bueno, pues Jorge Crespo, punto número 7. Lamento sobre Jerusalén. Okay. Lamento sobre Jerusalén 23 del 37 al 39. Lo patético de estas palabras va más allá de toda descripción. Jesús se había ofrecido a los judíos como rey y Mesías. Los líderes lo rechazaron y pronto lo condenarían a muerte. Y no quisiste, 37. Son las palabras escritas como epitafio de las centurías. Cristo declaró que los judíos ya no volverían a verle hasta que le dieran la bienvenida a su segundo avenimiento, con la aclamación con que los peregrinos galileos lo recibieron en su entrada triunfal. Gracias, hermano Jorge. Lamento sobre Jerusalén, Mateo 23 del 37 al 39. Vamos para Mateo, porque este no lo leímos. Vamos para Mateo capítulo 23 del 37 al 39. Papito, ¿lo tiene? Léelo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, gracias, papito. Amén. Jesús se lamenta patéticamente por la ciudad de la oportunidad perdida. Jerusalén, que debería ser ciudad de paz, Salmo 122, 6.
va a ser asiento de guerra y confusión por cometer pecado grave. Lamentaciones 1:8. Mataban a los profetas y perseguían a los enviados por Dios. Hechos capítulo 2, Hechos 8:1, Hechos 9:2. Pero el Señor la amaba. Jeremías 31:3. Y muchas veces habría juntado protectora y amablemente así a sus hijos, como la gallina, pero no quiso. Salmo 91:4. Cristo sale del templo para no volver a él. Y al mismo tiempo les vuelve las espaldas a ellos. Cuando Dios se marcha, todos los enemigos se apresuran a llenar el inmenso vacío. Llegaba el tiempo de dejar el mundo e ir al Padre. Juan 16:28. Para no ser visto después, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. Hechos capítulo 10 del 40 al 41. Incluso estos no le vieron sino por unos pocos días. Hechos 1:11. Pues fue elevado al cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Es decir, en su segunda venida. Cuando Cristo vuelva con sus ejércitos celestiales, Apocalipsis 19:14, y eso lo estamos estudiando con la pastora Yarolin. Yo no sé de ti, pero eso va a ser glorioso. Los judíos como nación salva, Romanos 11 del 25 al 26, reconocerán a Jesús, a quien traspasaron como a un verdadero Mesías al que rechazaron. Zacarías 12:10. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pastora Yarolin? En el libro de Lucas, capítulo 19, dice que Jesús lloró en este momento. Cuando él miró hacia Jerusalén, él lloró. Él sintió por su gente porque lo rechazaron. Lo rechazaron y él vino por ellos. Anyway. Pero qué lindo la clase de ayer, pastor, como dice el pastor Lelio, qué lindo es saber que cuando llega el tiempo de la tribulación, el final, Apocalipsis capítulo 19, es su mismo pueblo ahora le va a decir, aleluya, aleluya, praise the Lord, he's the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Amén, amén. Y básicamente, al fin, ¿quién es el que gana? El Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios no podemos vivir de apariencia y no nos podemos dejar engañar. Amén. Hasta aquí la clase. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Jorge Molina. La palabra ritual para mí era una organización haciendo celebraciones en contra del Señor. ¿Qué otro significado, qué otra cosa puede ser un ritual? Bueno, un ritual puede ser una rutina también. Puede ser una rutina. Nosotros estamos supuestos básicamente a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Amén. Estos fariseos, básicamente, lo que ellos hacían era un ritual para hacer un show, para ser visto por las otras personas. Pero dentro de ellos estaban en su corazón, como Jesús dijo, que estaban llenos de maldad.
y por eso le llamó sepulcro blanqueado, porque por fuera esos rituales lo hacían ver a ellos como que estaban pintaditos, estaban limpios y la gente querían acercarse a ellos, pero lo que salía de dentro de ellos eran unas cargas extremas hacia el pueblo, que en vez de ayudarlos a llevar esas cargas, como Jesús decía, mi carga es ligera y fácil, pero ellos no, ellos lo que hacían es aplastar al pueblo con todos esos rituales que muchas veces venían de tradiciones, no estaban escritos en la palabra del Señor. ¿Te aclaré el punto o tienes otra pregunta? Pues me aclaraste lo último que dijiste, porque yo estoy pensando en contra, pero ¿cómo es posible que esta gente están haciendo todo esto sabiendo quién es Jesús y los milagros que hizo y todo lo que hizo y con todo y eso? Es como dice la pastora Yaro, que son unos locos, unos estúpidos que no están viendo ellos mismos lo que Jesús está haciendo, lo que ha cambiado mucha gente, y con todo eso están haciendo cosas que son increíblemente, que están locos. ¿Ven? Seguro que sí. Papito, tú querías decir No algo. te vaya tan lejos que ahora mismo todavía las personas, sabiendo lo que Jesús hizo y lo que viene, porque la Biblia está bien clara, más claro no canta un gallo, la gente hace lo que le da la gana. Amén. Porque están cegados por el Dios de este mundo. Yep. Sí, pastora Yarolin. No, no, como dice Papito, no nos vayamos lejos. Todavía existe personas que hacen rituales. Van todos los domingos a la iglesia, después que salen de la iglesia van y viven una vida de cante. No viven lo que dice la Biblia. Viven como ellos quieren vivir, hacen lo que ellos quieren hacer. Ellos mismos se mandan y después llega el domingo y van y lloran otro ratito, alzan la mano y ya eso es un ritual. Mire, lamentablemente, todos nosotros tenemos familiares en esas condiciones y tenemos amistades en esas condiciones. Amén. Lo importante del caso es que nosotros vivamos para Dios y que andemos en el Espíritu. Así nos satisfagamos los deseos de la carne y nos dejamos llevar ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que nos guiará a toda justicia y a toda verdad, que fue algo que no tenían los fariseos. Sí, pastora Yarolín. Oh, I'm ¿qué? agreeing. Amen. Oh, I'm ok. agreeing. Amen. Pastora Elizabeth, ¿usted alzó la mano? Yo vivía así antes. Esa Amén. era mi condición. Siendo cristiana, 10 años en el Evangelio, me congregaba, tenía una vida doble, era tibia, iba los domingos, pero hasta que no tienes un encuentro real con Jesús, vas a vivir así 20, 30 años en el cristianismo y tu vida no va a cambiar. Para que haya un cambio, un arrepentimiento genuino, tiene que haber un encuentro con Jesucristo, con la cruz. Yo viví así, de esa manera. Esa era mi manera de vivir y el Señor dice en su palabra que si somos tibios de su boca nos vomitará. Amén. Amén. Y eso es una triste realidad, pero nada, hacemos un llamado a cada persona que va a ver este video, que vivamos para Cristo, vivamos para Cristo y que permitamos que el Espíritu Santo nos limpie nuestros corazones y así podamos vivir una vida agradable al Señor. Amén. Pues yo creo que ya podemos concluir con esta clase. La pastora decide con vosotros. Amén, amén. Me cambié de asiento con el pastor. Él llegó ahorita del viaje y pues está descansando ahora. Pero rápidamente quería, número uno, darle las gracias al pastor Elio, darle un aplauso, porque este ha sido un capítulo sumamente largo, pero lo logramos después de varias semanas, lo logramos y ahora a prepararnos y a escribir nuestras reflexiones. Por ser un capítulo tan largo, aunque ya lo habíamos dividido, pues hemos decidido que el día que
el último día para entregar la reflexión de este capítulo va a ser el día 1 de abril. Abril 1, ya tenemos que tener todas las reflexiones en mano para poder continuar y seguir al capítulo 10. Amén. Si lo quieren entregar antes de esas 2 semanas, bienvenidos sean, pero el deadline, el due date, abril 1. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, mamá, una pregunta. Dime. Buenas noches. Buenas noches. No, en el anterior que entregamos nos habíamos quedado en la alabanza de los niños, ¿cierto? Me parece que sí. Entonces viene en adelante la maldición de la higuera hasta ahorita que terminamos el film. Hasta lo que terminamos hoy, es correcto. Ok, gracias. Correcto. Y yo sé que es mucha información, pero vamos a tratar lo más posible de no entregar una tesis, sino vamos a tratar de condensarlo lo más condensado, por no usar la palabra otra vez, pero vamos a ser un poquito considerados, ya que somos muchos y solamente son 2 personas que están leyendo las reflexiones, que son los pastores. Amén. Cualquier pregunta, cualquier duda, repase los videos anteriores que están en la página de YouTube y también pueden repasar o hacer cualquier pregunta al pastor Elliot. Amén. Perdona la pregunta si en todo caso está fuera del lugar o estoy mal entendida. ¿No Dime. vamos a tener más clases hasta el 1 de abril? No, yo no dije eso. Por el No, momento que pregunto. no estamos seguros. Vamos a tratar de seguir la clase como hemos hecho en otras ocasiones, pero hay que entregar las reflexiones. Okay. No más tarde de abril 1. No pregunto porque como a veces hay vacaciones, pregunté. Bueno, no te puedo decir ni sí ni no. No me comprometo. Para eso tenemos Zoom. Si usted se tiene que ir de vacaciones, obviamente, y no se puede y no se puede conectar, para eso los videos están en YouTube. En YouTube. Y el pastor lo hace disponible para que el pueblo los pueda tener y poder utilizarlo en otra fecha. Pero como le he dicho, si usted presta atención a los repasos que se dan de cada lección, unos cortos repasos, usted fácilmente puede hacer sus reflexiones. Amén.